Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Valencia, docente del Instituto Tecnológico Metropolitano, y sean ustedes nuevamente bienvenidos a este curso de Fundamentos de JavaScript con énfasis en desarrollo web. Como habíamos quedado en las clases anteriores, la sesión 1, 2 y 3, habíamos hablado sobre los fundamentos de JavaScript, tipos de datos, estructuras que se pueden imprimir en consola. Vimos cómo podemos imprimir por medio de este comando console.log eh, diferentes tipos de datos como caracteres, numéricos, alfanuméricos y booleanos. Entonces, para esta sesión vamos a aprender qué son las estructuras de control, el if y el else, el switch y el while. ¿Vale? Entonces, primero que todo, como siempre lo hemos hecho, dar una pequeña teoría acerca de las estructuras de control, que son en lenguajes de programación. Esas estructuras de control permiten, por decirlo así, modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Esas estructuras de control, como lo vemos aquí en la presentación, es el if y el else. Es si ocurre algo, haga esto; si no ocurre, haga otra cosa, ¿cierto? Por decirlo así. Los operadores ternarios. Este operador ternario equivale como a un if y a un else, pero en un método abreviado. El switch, que en estructuras de programación, para algunos casos específicos, es muy similar al if y al else anidados. Y las estructuras repetitivas o iterativas, que van a ser el while, el do while y el for, ¿cierto? Entonces vamos a irnos entonces para nuestro editor de código. Recuerden que estamos utilizando Visual Studio Code con algunas de las extensiones para este curso, que son dos muy básicas, que en la primera sesión, en la primera clase las van a encontrar, las que yo utilizo para Visual Studio. Vamos a crear entonces nuestra nueva carpeta, que va a ser la clase 4, y dentro de esta carpeta los respectivos archivos de HTML y la carpeta para nuestra conexión con el JavaScript. Listo. Como lo ven acá, tenemos pues nuestros dos archivos. Vamos a crear nuestro documento en HTML, obviamente. Y acá en el body vamos acá a llamarlo como estructuras de control, que es lo que vamos a ver el día de hoy en esta clase. Y vamos a hacer nuestra conexión con nuestro archivo JavaScript, js appjs, y guardamos. Y ahora, pues como siempre, vamos a probar con un console log que estamos conectados, ¿cierto? Listo, vámonos para el servidor. Escogamos nuestra carpeta, que es clase 4, inspeccionamos consola, carguemos de nuevo, y acá conectados de manera exitosa, ¿cierto? Listo, chicos. Entonces ahora, como estamos viendo estructuras de control, según nuestro temario del día de hoy, vamos a empezar a ver el if y el else. Entonces, para esto, vamos a anotar acá el if y el else. Este if y else se usan básicamente si queremos que ocurra algo dentro del código y nos ejecute una acción. Y si no ocurre, pues nos ejecute otra. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un if en programación se utiliza para evaluar una expresión condicional, ¿cierto? Una expresión condicional en este caso.
Si se cumple esa función, esa condición, perdón, si se cumple esa condición, o sea que tiene que ser verdadera, ejecutará un bloque de código. Entonces, si ustedes le dan acá if, él nos va a cargar una estructura de código con una condición. Que la primera será, dentro de lo que estemos acá en esta estructura, en esta sintaxis, vamos a poner la condición. Acá vamos a poner el bloque verdadero, si se cumple esa condición, y el else. Y acá vamos a poner el bloque de código falso, es decir, que no se cumple esa condición, no se ejecute esto. Entonces, siguiendo esta misma sintaxis, vamos a comentar esto. Yo busco por acá en nuestras configuraciones, ayuda, configurar, creo que es acá. Ajuste de palabra, preferencias, configuración, y acá comentarios, 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 comentar código, formato. Bueno, ya les muestro cómo configurar algo acá para que no nos quite pues tiempo de la sesión, como por medio de un atajo en el teclado podemos comentar el código. Por ahora vamos a hacerlo como se hace acá, para que nos quede pues presente la estructura, la sintaxis que se utiliza para crear esta condición. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo relacionado con esos condicionales. Ejemplo 1. Vamos a crear una variable que se va a llamar texto JavaScript, y vamos a ingresarlo por medio de un prompt en nuestro sitio web, que nos va a decir escriba JavaScript. Listo. Entonces, según esta condición, si el texto JavaScript es igual a JavaScript, vamos a hacer una comparación acá con esos operadores relacionales o de comparación. Entonces, que nos ejecute en la consola. Lo escribiste bien. Lo escribiste súper bien, mejor. Lo escribiste súper bien, que va, lo escribiste súper bien. Entonces, si eso no se cumple, que nos imprima entonces lo escribiste mal. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer el código acá? Pues vamos a crear por medio del prompt en el sitio web
que nos escriba la palabra, escribir la palabra JavaScript, que nos la guarde, nos la almacene en esta variable, y acá vamos a comparar por medio de este operador de comparación o relacional si la palabra que ingresamos en el prompt es totalmente idéntica a esta. Y si lo hicimos bien, pues nos va a imprimir, lo escribiste súper bien, de lo contrario, que lo escribimos mal, ¿vale? Vámonos para acá, para nuestro sitio web. Entonces acá nos vamos a cargarlo otra vez para que miren, muchachos. Listo, acá dice escriba la JavaScript. JavaScript y aceptar. Dice que lo escribiste súper bien. Vamos a hacerlo en el caso contrario. Pongamos JavaScript sin la T. Lo escribiste mal. Entonces si la cogen, acá lo que estamos es probando por medio de un cuadro de diálogo, por medio de un prompt que nos almacene la palabra reservada que estamos, la palabra que estamos ingresando, nos la almacene en la variable de texto JavaScript y luego nos la compare por medio de esto, de esta estructura de control que sería el if y el else. Vamos a hacer otro ejemplo para afianzar esto de las estructuras de control. Ejemplo 2. Vamos a crear una variable que se llame num usuario, que el usuario ingrese algún número por medio del prompt y que el usuario ingrese un número de del 1 al 10, ¿cierto? Vamos a comprobar por medio de la consola, vamos a agregar algo aquí, que con esta variable num usuario nos concatene el número que ingresó el usuario más, recuerden que con este más estamos haciendo una concatenación de una variable con algún otro tipo de dato, sea carácter, sea string, sea numérico. Esto lo podemos ver en la sección número 2, para los que más o menos no se acuerdan qué es la concatenación. En esta clase número 2 les explico de qué trata y cómo hacerlo. Entonces, es, almacenemos otra vez, type of, recuerdan para qué es este type of, para que nos muestre qué tipo de dato es el que estamos almacenando en un usuario. Si es un tipo de dato booleano, si es un tipo de dato numérico, si es un tipo de dato string, ahí nos lo va a indicar. Y que entonces vamos a mirar, miremos primero, vamos a comentar esto para que no nos de pronto esté incomodando ahorita al correr el código. Vamos a correr esto, carguemos la página, ingrese un número del 1 al 10, ingresemos, no sé, el 2. Acá que nos dice, como toda actividad que estemos realizando dentro del prompt, nos lo está almacenando dentro de la variable num usuario, pero ¿cómo nos lo está almacenando? Nos lo almacena como un tipo de dato string. Pues acá nos sale el número que agregamos, 2, como tipo de dato string. ¿Cómo convertimos entonces ese dato string a un dato tipo entero? Ya se los había enseñado también en las clases pasadas y lo que tenemos que hacer es a este num usuario con esta palabra reservada que se llama parseIn nos convierte entonces el dato tipo string a un tipo de dato numérico. Y ahora con ese tipo de dato numérico pues ya podremos hacer nuestras comparaciones, ¿cierto? Podríamos hacerlo con un string, pero por ahora es mucho más sencillo comparar dentro de un condicional, dentro de una estructura de control con tipos de datos numéricos. Entonces vamos al if else, la condición, que la condición va a ser parseIn, número de usuario, que ingresó el usuario, si este número es
menor o igual a 10, que la condición sea, o que lo que se tenga que cumplir es, genial, escogiste un número del 1 al 10. De lo contrario, pues ¿qué pasa si el usuario ingresa un número, no sé, 11, 12, 13, 14? De lo contrario, este número va a ser mayor, pues, perdón, si es mayor a esta condición, lo que nos va a arrojar es decirle, escoge un número o super mal, escogiste un número fuera del rango. Guardemos, miremos. Entonces escoge un número del 1 al 10, pues escojamos el 3. Listo, acá nos muestra otra vez. Miren que a diferencia de lo que hicimos ahora, pues primero que todo, el 3 inicialmente es un tipo de dato string. Acá, con el parse in, nos convierte ese tipo de dato string, nos lo convierte a un dato de tipo numérico. Y luego, pues entró a esta condición en donde estamos evaluando ese tipo de dato numérico. Si es menor o igual a 10, pues genial, escogiste un número del 1 al 10, que es la condición o es lo que estamos pidiendo por medio del prompt al usuario. ¿Cierto? Con eso creo que es un poco más claro esto del, del if y el else. Ahora vamos a mirar lo que es el switch. En un momento. Control KC. Listo. Listo. Ahora vamos a ver, muchachos, lo que es el switch en JavaScript. Creo que en algunos otros lenguajes. Vamos a ver el switch. Entonces, ¿el switch qué es? El switch es una declaración que también evalúa una expresión comparando el valor de esa expresión con una instancia case. Esta instancia va a ejecutar declaraciones asociadas a ese case, así como las declaraciones en los case que siguen. Esto es un poquitico enredado, pero vamos a verlo y les muestro. Les muestro cómo se hace más fácil desde el código. Recuerden nuevamente que todos estos códigos van a estar en el repositorio de GitHub, que también les comparto el link por medio de este canal de YouTube. En la descripción pueden ver el link de GitHub para que ingresen a los códigos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo del switch? Pues ya les voy a mostrar con un ejemplo más claro. Vamos a copiar lo que les acabé de decir. ¿Para qué es esto? Por medio de un ejemplo, creemos una variable que se llame opciones usuario. Recuerden el camel case como recomendación. Y en el prompt vamos a interpolar unas opciones para que el usuario escoja entre libros, películas y juegos. ¿Cómo se hace esto? Con este carácter, que es el carácter de interpolación. Yo los invito a que este tipo de interpolación, que básicamente son
es una sintaxis para abreviar ciertos parámetros en JavaScript. Los invito a que investiguen un poco sobre esto. Esto lo pueden sacar con el 96. Pueden sacar este caractercito especial. Y ya les voy a mostrar más o menos para qué sirve. Vamos aquí a darle al usuario por medio del prompt que elija una opción. Dentro de esas opciones va a estar 1, libros, 2, películas y 3, juegos, ¿cierto? Guardemos aquí para que miren más o menos qué es lo que hago con la interpolación. Si lo ven acá, elija una opción. Acá podemos escoger entre 1, 2 y 3. Entonces, eh, regresémonos para el código. Y con el switch case, acá se seleccionan este, le bota la plantilla. En donde acá vamos a poner una llave, que es como las estructuras de control if else, como si fuera una condición. Pero en este caso es como la opción que va a escoger el usuario, ¿cierto? Opción es usuario. Entonces en el caso, acá ponemos un valor. En el caso en el que el usuario escoja, recuerden que lo del prompt como nos lo arroja como una cadena tipo string, pues tiene que ir también entre comillas acá en el case. Si escoge el 1, entonces nos va a imprimir en consola. Queremos que nos escoja, no sé, un libro. No sé, digamos que el Principito. El break rompe pues como todo la estructura de control para que pues no llegue a codificar o a leer el resto del código. Es decir, que si ya el usuario ingresa uno, pues solamente vamos a estar ejecutando esta parte del código. En el caso entonces de que creemos otro case, este case va a ser case 2. Entonces en la consola para case 2 sería para películas. Pongamos matriz. Creemos otro break para que nos ejecute el código hasta ahí. Y otro último case donde sería para la opción 3, en donde estamos hablando de los juegos. ¿Qué juego sería? No sé, pongámosle mm, juego GTA 5. Y de nuevo, otro break. Con este default, lo que por defecto es, si dentro de las opciones del usuario, puede que el usuario no ingrese ni el 1, ni el 2, ni el 3, no ingrese el 4, el 5 y el 6, que son opciones que no están contempladas dentro de nuestro sitio web, dentro de nuestro prompt. Pues vamos a decirle al usuario que la opción no es válida. Listo. Vamos a correr el código y acá nos dice, elija una opción. Escojamos la opción 1. Vamos a cargarlo otra vez. Bueno, tenemos un error. Vamos a mirar en dos puntos, en una llave. Mírenlo acá. Es punto y coma. Puede pasar, esas cosas pueden pasar. Entonces, 1, el Principito. 2, Matrix, ¿cierto? Y 3, GTA 5. Entonces probemos, ¿qué pasa si escogemos, no sé, 4? Pues la opción no es válida. ¿Qué pasa entonces hasta ahí? Si nosotros llegamos y escogemos uno, Principito, pues el código solamente se va a ejecutar hasta acá. Es como que va a ignorar el resto de los otros case que hay dentro de este switch, porque ya estamos rompiendo la cadena de ejecución hasta nuestro primer caso, hasta nuestro primer case, que fue la opción número 1. Vale, está claro esta parte, muchachos. Si no, recuerden pues que pueden indagar y pueden consultar más acerca de lo que es el switch y el case.
Acá en este curso pues vemos como los parámetros un poco más básicos de lo que son todas estas palabras reservadas y los fundamentos de JavaScript. Ahora entonces, qué vamos a ver? Lo que es el while. Permítanme, yo comento acá un poco esto. Listo, ahora entonces vamos a ver lo que es el while. Este while también es una estructura de control como les estaba mencionando, pero este while lo que hace es crear un bloque que ejecuta también una sentencia especificada, mientras cierta condición se va evaluando como verdadera. Por ejemplo, dicha condición que es evaluada como verdadera va a tener que estar ejecutándose antes de ejecutar esta sentencia. Entonces, vamos a crearnos una variable que sea número para que sea más claro. Les voy a copiar esto, que de pronto es un poquitico enredado, lo que es la definición. Creamos una variable que sea número, que sea igual a cero, que empiece desde cero. Entonces while, que es como mientras este número sea menor o igual a 10, nos va a imprimir en consola el número, ¿cierto? Mientras sea menor o igual a 10. Pero entonces, este número va a ir incrementándose. Esto es una manera de incrementar, de hacer un incremento de la variable o del número. También hay otra manera de hacerlo, que puede ser número, de manera más básica, igual a número más uno, ¿cierto? Puede ser cualquiera de las dos. Solo que esta manera de acá arriba se le conoce como el incremento y es una manera un poco más abreviada para resumir y para resumir el código básicamente, pero hace lo mismo, ¿cierto? Entonces es como lo mismo. Y después, mientras esa condición se cumpla, hasta que termine, nos va a decir fin, espacio, vamos a concatenar número. Listo. Miremos entonces qué es lo que sucede acá. Inicialmente estamos creando una variable que se llame, que la estamos inicializando a la variable número en cero. Vamos a crear una estructura de control while en donde estamos evaluando que si ese número es menor o igual a 10, pues nos va a ir imprimiendo en consola, nos va a ir incrementando ese número hasta que llegue hasta 10 y ya cuando llegue hasta 10 va a parar la ejecución, la sentencia y nos va a imprimir como que los fin y hasta qué número llegó, ¿cierto? Entonces probémoslo, mírenlo acá chicos. Entonces, empezó desde cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Por qué acá nos dice 11? Porque el cero se cuenta como un dato en la ejecución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Entonces vamos a hacer acá un pequeño ejemplito, como un pequeño jueguito. Vamos a crear otra carpeta. Vamos a dejar esto acá. Vamos a crear otra carpeta dentro de la clase 4. Nueva carpeta que se va a llamar juego adivinar. Entonces, dentro de este juego adivinar vamos a crear un nuevo archivo también, un index.html. Dentro de juego adivinar vamos a crearnos una nueva carpeta js y dentro de js un nuevo archivo que es app.js. Vamos a hacer entonces lo mismo, vamos a copiar y pegar este mismo DOM.
estructuras de control, juego, adivinar. Vamos a checar que esos dos archivos estén conectados. Console.log conectados exitosamente. Cerremos aquí y abramos otro Live Server. Acá lo tenemos. En donde estamos, clase 4, inspeccionar, consola, conectados de manera exitosa. Entonces yo miro acá la carpeta. Bueno, lo mejor sería que sacáramos entonces de acá, cortar y la pegáramos por fuera. Y pegar, para que quede por fuera de la clase 4. Chequemos un momento que nos esté cargando acá el juego. Acá nos está moviendo. Dame un segundo, chicos. A ver si ya no lo movió. Y acá lo tenemos, juego adivinar y el archivo. Vamos a probar entonces, como les decía, que tengamos conectados esos dos archivos. Juego adivinar, inspeccionemos y conectados exitosamente. Esto es lo primero que siempre debemos checar para que realmente nuestros archivos de HTML y JavaScript estén conectados. Entonces, ¿qué vamos a hacer para este juego? Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá de un jueguito de adivinar un número, en donde vamos a utilizar una función que se llama mat.random. También pueden investigarla por aparte, pero lo que hace esta función es básicamente va a retornar un punto flotante, un número pseudo aleatorio dentro del rango de 0 a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornar un entero aleatorio entre un mínimo incluido y un máximo excluido usando matRound. Y esto nos dará una distribución no uniforme. Es decir, utilicemos esta función. Las voy a explicar acá para que la vamos a utilizar. Miren, por ejemplo, si yo llego y guardo, me voy para nuestro archivo, imprimamos como paso 1. Vamos a imprimir entonces. Vamos a crear una variable que se va a llamar número máquina igual a este mat.floor, que lo que nos hace redondear, que nos va a redondear mat.random. Dentro de esto vamos a multiplicar los números que vamos a necesitar. 10 menos 1 más 1. Listo. Vamos a imprimir a ver acá que nos aparece. Número máquina. Entonces mira acá lo que nos mostró.
10 menos uno más uno y nos lo redondeó, ¿cierto? Entonces vamos a seguir acá en el código, vamos a crear otra variable que se llame número usuario. Es igual, necesitamos un número entero, entonces utilicemos la palabra parseInt. Y en el pron vamos a adivine, adivinar este número, adivine el número del 1 al 10. Vamos a crear otra variable que se llame unas vidas, como unos intentos que va a tener esta persona para adivinar este número. Digámosle que 3 intentos o 3 vidas. Y dentro de una condición while, pues vamos a comparar el número de la máquina con esto. ¿Se acuerdan de estos operadores relacionales de comparación? El número de la máquina si es distinto del número del usuario y, y las vidas son mayores que 1. Si es dentro de un while, pues se va a seguir ejecutando, pero las vidas tienen que irse disminuyendo. Sería vidas menos 1, ¿cierto? O utilizando el incremento, recuerden que puede ser vidas menos menos, ¿cierto? Yo utilizo este que ya me es más fácil para mí. Ahora, el número de usuario va a ser igual a parseInt, para que sea un número entero, y en el pron vamos a obtener vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo, tus vidas. Vamos a concatenar las vidas que tiene. Vidas. Tus vidas son listo. Ahora, mientras entonces el número de máquina sea distinto al número del usuario, quiere decir que el usuario está ingresando un número que no es, pero va a ir disminuyéndose los intentos o las vidas. Ahora, si número, número máquina es igual, es idéntico al número del usuario, entonces con esto lo que vamos a hacer es que nos va a decir por consola que lo logró adivinar, ¿cierto? Entonces, ganaste. De lo contrario, else console log, perdiste, ya se te agotaron las vidas, perdiste, el número era número máquina. Entonces miren chicos que inicialmente, pues acá esta función de acá lo que nos hace es crear un número aleatorio entre 10 y 1, ¿cierto? Entre esos dos números. Por ejemplo, si yo corro acá el código, ¿se acuerdan que ahora teníamos era 8? Ahora es 4, ¿sí lo ven? Pero entonces si ingresamos cualquier número, 8, vuelve a intentarlo, tus vidas son 2. Ingresemos 3, vuelve a intentarlo, tus vidas son 1. Pero si ingresamos 4, nos va a decir que ganamos. Vamos a volverlo a correr. Van a ver que acá ya cambió el número. Perdamos todas nuestras vidas para que probemos. Perdiste, el número era 5, ¿cierto? Entonces miren qué chévere este jueguito donde estamos implementando todo lo que aprendimos, que ha sido los operadores relacionales o de comparación, las estructuras de control, el parseInt, el pron, el console log. Esto nuevo pues que sí era necesario para implementar este jueguito, en donde estamos entonces agregando una función que va a retornar un punto flotante entre un número de 10 y 1, ¿cierto?
Entonces, ahora para la otra sesión vamos a implementarle algo más adicional al juego, pero espero sea muy claro pues lo que vimos en la clase de hoy y lo puedan implementar allá en sus casas con los códigos eh, que les voy a dejar en el repositorio de GitHub. Así que, no siendo más, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión.